Durante 30 años, millones de argentinos juraron haber visto algo que nunca existió. Un video que nadie tiene, una escena que nadie grabó, y sin embargo, esa escena le arruinó la vida a una mujer. María Silvia Muchastegui nació en una familia de alta burguesía porteña. Los registros no se ponen del todo de acuerdo. Algunas biografías la ubican naciendo el 13 de marzo de 1953 en Buenos Aires, otras el 14. Su papá era escribano, pero también era guitarrista, bandoneonista y compositor de tangos, con tanto peso social que se codeaba con presidentes como Arturo Illia, Frondizi y con Ricardo Balbín. Su mamá cantaba. La familia tenía un stad con caballos de carrera, 600 hectáreas de campo en 25 de Mayo y una quinta en Río Ceballos, Córdoba. A los 4 años ya estaba en danza clásica, disciplina que sostuvo 20 años seguidos hasta los 24. Sumó gimnasia rítmica y tap dance, y desde los 14 todos los veranos viajaba a Nueva York a perfeccionarse. Llegó a cursar hasta 7º año avanzado de tap y se graduó en Hollywood. Era la niña mimada de su papá. Los unía la música, el arte y esa complicidad que solo tienen los padres y las hijas que se entienden sin hablar. Su sueño de entonces era simple. Quería ser bailarina clásica y brillar en un escenario tradicional. Pero en uno de esos viajes a Estados Unidos, una compañera le mostró algo que le cambió la cabeza para siempre. Y ese descubrimiento no solo la sacó del ballet, la conectó con la mujer más famosa del mundo del fitness y le dio la fórmula para fundar un imperio en Argentina. Y sí, descubrió la aeróbics. En Argentina en esa época la palabra no existía. Y no la aprendió de cualquiera. Tomó clases con la mismísima Jane Fonda en persona y se trajo ese método revolucionario para instalarlo acá. A los 25 años, la vida le dio el primer golpe fuerte. Su papá murió de repente, dormido, tras acostarse a hacer la siesta. María transformó ese dolor en motor. En los años 70 fundó su propia escuela de tap y llegó a tener más de 600 alumnos. Se volvió, sin buscarlo, la primer personal trainer de las celebridades argentinas. En 1983 abrió el Aerobic Center en Barrio Norte, el templo del fitness porteño. Y ahí la encontró la televisión. Primero con cápsulas cortas en Mesa de Noticias junto a Carlos Mesa. Pero al público le gustó tanto su onda, las calzas de colores, sus mallas cavadas y la polaina. En 1983, Canal 7 le dio su propio programa, Buen Día Salud. Y ahí nació el fenómeno. Con el doctor Borocotó dando los consejos médicos y ella marcando el ritmo con su grito de guerra, 8 más, puso a hacer gimnasia a miles de amas de casa frente al televisor. Se había convertido de la nada en la reina indiscutida de las mañanas. En 1985 se casó con el polista Juan José Alberdi, en una boda de revista. Torta de 4 pisos, tapas de todas las publicaciones del momento. Eligió casarse en la Basílica del Socorro, el mismo lugar donde había dado sus primeras clases de tap en el sótano, cuando nadie la conocía todavía. Y ella donaba lo recaudado al cura de la parroquia. ¡Hey! ¡Uy! Muy bien, ¿están preparados entonces a seguir esta rumba con nosotros y con el step? 3 años después llegó su único hijo, Juan José. Todo iba de maravilla, todo parecía perfecto. Pero la fiesta de esa boda de ensueño casi no fue nadie del ambiente artístico. Medio raro, ¿no? La envidia ya le venía respirando en la nuca, parece. En 1986, María se muda a Canal 11 y Canal 13 con Buen Día María. Y ahí arranca la pesadilla. Vamos con toda esta parte. La leyenda dice que en plena grabación, haciendo abdominales en el piso, se escuchó un ruido. Que la mujer más pulcra de la televisión se le había escapado un gas, que se levantó roja de vergüenza y salió corriendo del estudio llorando, mientras el doctor Borocotó improvisaba una explicación médica en vivo para tapar el bache. El programa era grabado, nunca salió al aire en vivo, y sin embargo en cuestión de semanas el rumor corrió más rápido que cualquier chisme de esa época. Fue, básicamente, la primer gran cancelación de la televisión argentina. Las marcas que la amaban le soltaron la mano de un día para el otro. Su productor golpeó las puertas de Canal 7, Canal 9 y América. Todas se cerraron. Bueno, y acá vamos con la parte más rara, la que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención. Si le preguntas a cualquier argentino, y me incluyo, mayor de 40 años, te va a jurar por su vida que vio a los conductores de la noticia rebelde, Ginsburg, Castelo, Abrevaya, salir al aire al otro día con máscaras de gas para burlarse de ella. Yo les juro que estoy segura que lo vi. El problema es que ese video no aparece por ningún lado. Nunca apareció. Y tampoco apareció el video del supuesto incidente. Pasaron décadas de archivistas que revisaron cintas tras cintas y nada. Ginsburg lo negó hasta el final de su vida. Se lo juró por sus hijos a quien se lo preguntara. Su hija Malena salió a bancarlo públicamente.
es probablemente el caso de memoria colectiva falsa más grande de la televisión argentina. Millones de personas convencidas de haber visto algo que ningún archivo respalda. Es un efecto Mandela total. A mí me explotó la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿pasó o no pasó el pedito? ¿Por qué le cerraron la puerta? Porque el ambiente televisivo de los 80 era una jaula de leones y a María la odiaban por razones que no tenían nada que ver con ningún pedito. Venía de la alta sociedad, cobraba fortunas, era perfeccionista hasta la exigencia militar y no se guardaba nada. Ese tipo de éxito en ese ambiente generaba un resentimiento feroz entre colegas. El maquillador del programa, Juan Carlos López, siempre sostuvo la misma versión. El ruido que todos escucharon era el crujido de las tarimas de madera del estudio. Un chiste de pasillo sobre ese crujido, en un canal lleno de gente esperando verla caer, fue la chispa que necesitaban. Pero acá la historia se pone más incómoda todavía. Años después, Aníbal Silveira, el bailarín que hacía gimnasia justo detrás de ella en el estudio, declaró en una entrevista que el episodio sí había ocurrido. Que él lo vio con sus propios ojos. Bueno, más bien que lo vio, que lo oyó y que lo sintió. Contó que le rogó al periodista que lo entrevistaba que no publicara eso. Que el periodista se lo prometió y que 10 años después igual lo publicó. Entonces, ¿qué pasó realmente esa mañana en el estudio? Y hoy, a 40 años de distancia, con el video perdido para siempre y los protagonistas divididos entre sí, la verdad completa probablemente nunca la vamos a tener. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Haya pasado o no, no debería haber importado nunca. Estamos hablando de una función fisiológica completamente natural, y aún así fue suficiente para borrar de la pantalla a una mujer profesional, pionera y exitosa. Acorralada, con las marcas dándole la espalda y sus colegas mirando para otro lado, María desapareció de la televisión. Se refugió en lo que siempre la sostuvo, su familia y su academia, entrenando personal trainers y dando clases lejos de las cámaras. En el 2005 se dio un gusto pendiente y sacó su propio disco de baladas, Caminos de Espejos. Las radios, todavía con el estigma pegado, casi no lo pasaron, pero la vida le guardaba una pequeña revancha. Después de apariciones sueltas en Sábado Bus y CQC en el 2012, a sus casi 60 años, la televisión le hizo un homenaje enorme. La convocaron para graduados, donde interpretó a la profesora Mirabelli, una estricta docente de danzas, un guiño directo a su época dorada. En el 2016, la vieron radiante en el casamiento de su único hijo, pero poco después empezó la batalla más dura. Le diagnosticaron un cáncer agresivo en un brazo que tuvieron que amputarle para intentar frenarlo. La enfermedad avanzó igual, hizo metástasis en los pulmones y sufrió una ACV. Tras 2 meses internada en el sanatorio de la Trinidad, María murió el 19 de julio del 2017 a los 64 años. Ese día, la misma televisión que alguna vez la había cancelado, la lloró. Durante su adolescencia, el hijo de María sufrió bullying en el colegio por culpa del mito de su mamá. Le hacían burlas, ruidos para sacarlo de quicio. ¿Y sabés qué le decía a ella para consolarlo? No le des bola, reíte, y los vas a desarmar. Porque si te reís, al que te está molestando le sacás el poder. Esa frase se le quedó grabada. Y hoy, junto a su esposa Felicitas, dirige Espacio Colibrí, un lugar donde acompañan a adolescentes y a familias que atraviesan momentos difíciles usando el arte, el juego y la escucha. La continuación, en otra forma, de lo que fue su mamá arriba de un escenario. Lamentablemente, pudieron cancelarla, pero el legado de María se quedó grabado en cada mujer que aprendió a moverse gracias a ella y en cada chico que hoy encuentra un lugar seguro gracias a su hijo. Así que donde quiera que esté, me la imagino sonriendo, marcando el ritmo y gritando feliz, 8 más. Nos vemos en el próximo Eco. Beso. Bien, que el programa está andando muy bien, por todos los llamados, bueno, por los números. Estoy muy, pero muy contenta y muy gratificada porque, bueno, transpirar vale la pena y estar aquí para ustedes también vale la pena. Y a mí me encantaría que todo aquel que está frente a una pantalla, transpirando con las luces, con el estrés que produce el estar frente a una cámara, tuvieran la gratificación de tener mucho público del otro lado que lo está absorbiendo, que lo está aplaudiendo y que lo está siguiendo. Yo les agradezco que ustedes estén ahí, porque si ustedes no estuvieran ahí, yo no podría estar acá.